Hoy tuvimos este día de todo, ¿no? Lluvia, frío, calor, y estamos bien contentos. Y en todos los aspectos tuvimos de todo. Pues hermana, el Señor me los bendiga, damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno y porque sigue interesado en nosotros. ¿No les da gusto, hermanos, que el Señor se interese en nosotros? El hecho de estar aquí es que el Señor está interesado en nosotros, ¿no? Y es un honor que nuestro Padre Celestial esté interesado en nosotros. Nosotros no lo podemos entender. ¿Por qué? Un Dios justo y santo, ¿verdad? Puede tratar con personas pecadoras y aún así Él permanecer santo. Eso es un misterio. Hermanos, seguimos pues hablando, ¿verdad? En el tema del Espíritu Santo. Ya hasta aquí hemos visto, estamos viendo, vamos a ver 13 ministerios, vamos por el cuarto o quinto ministerio, si no me equivoco. Y ya hemos visto algunas formas de cómo el Espíritu Santo está obrando en nosotros, noten, y por nosotros. En nosotros, o sea, o a través de nosotros. Esos ministerios nos usa a nosotros, o nosotros somos beneficiados de ellos. Ok, hasta aquí pues ya hemos visto algunos, nos quedamos, la última vez hablamos de la regeneración, el cuarto ministerio, que trata sobre un nuevo nacimiento. El ser humano necesita de un nuevo nacimiento. Veíamos por qué, porque la palabra del Señor nos decía, porque lo que es nacido de la carne es. O sea, hay una necesidad de nacer, de ser nacido de nuevo, ¿verdad? En ese ministerio vimos dos o tres puntos. Allí encontramos en la regeneración que hay un cambio radical, o debe de haber un cambio radical en las personas, ¿verdad? No es algo que no suceda, tiene que suceder. La persona que nace de nuevo va siendo regenerada a tal grado que hay una transformación en él. No es una transformación total porque no termina aquí, sino hasta llegar al otro lado. Allí mismo encontramos en la parte B, la regeneración era necesaria porque lo que era nacido de la carne es. Es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, hay necesidad. Luego encontramos en la parte C de este mismo ministerio 4 que la regeneración es parte de lo que Dios hace. Nos hace libres, hermanos, el Señor. ¿Libres de qué? ¿Recuerdan? Libres de qué. A ver si ponemos atención. Dicen que no hay malos maestros, ni malos alumnos. ¿Qué es lo que hay entonces? Nos hace libres de una condenación, hermanos. Estábamos condenados a morir, ¿verdad? Pero Él nos libertó y nos dio esa libertad, nos quitó una condenación. Pero no solo eso, también nos libertó del pecado, de la esclavitud del pecado. ¿Okay? El que pequemos nosotros no quiere decir que no quitó todo lo que había que quitar para que no pecáramos. No, Él puso una naturaleza nueva en nosotros, la cual no peca, nunca peca. Es Dios viviendo en nosotros. Ahorita lo vamos a ver de una manera más clara, pero esa naturaleza no peca. ¿Cuál es la que peca? La nuestra, la que se quedó allí, que seguirá quedándose. Y entonces lo que el Señor trata en esta regeneración, él quiere que vayamos, esas partes que nos van obstaculizando en nuestra vida cristiana, que nos privan de muchas cosas, las vayamos eliminando poco a poco. Eliminando, que vayan perdiendo fuerza. Quizás no eliminarlas, pero sí que vayan perdiendo fuerza. ¿Para qué? Para que la nueva naturaleza pueda funcionar correctamente y no tenga obstáculos. Porque ¿cómo puede obstaculizar la antigua naturaleza a la nueva? A ver, hermana Dora, usted que se la sabe de todas y la que no las inventa. ¿Cómo puede algo que tenemos arrastrando con nosotros toda una vida obstaculizar la nueva vida que camine bien? Ejemplo, un vicio que tendríamos, si lo seguimos practicando, ese va a ser un obstáculo para que la nueva naturaleza crezca. Y eso tiene que ser poco a poco, ¿verdad? Por eso yo el otro día me quedaba admirado, no me quedaba admirado, simplemente oía que es muy normal en todo. La hermana decía, híjole, a veces me machuco y me salen las maldiciones. ¿Salen? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que ya todavía esa área la tiene todavía frágil, ¿verdad? Y que le aseguro que después de que la dice se arrepiente, pero ya es demasiado tarde, pues ya la dijo, ¿cierto? Pero ¿qué es la señal ahí? El Espíritu Santo está trabajando. ¿Quién fue lo que le advirtió que hizo mal? El Espíritu Santo. Dora,
Claro, es una maldición. Otra vez. ¿Ve? Y yo creo que todos en algunas áreas de nuestra vida todavía seguimos fallando mucho, hermanos. Ella quizás allí, otros en otra área. Yo al principio también, yo era una persona que tenía un vocabulario muy, muy feo, la verdad. Me llevaba de todo con los amigos que me juntaba. Y eso me costó un trabajo tremendo, hermano. Eliminar palabras que salían automáticamente, solas. A mis hijos los trataba, híjole, no, maldiciones hechas y derechas. Ya ni se acuerdan. No enojado, era mi vocabulario. No para regañarlo, no. Me salían, era algo natural. Y me costó mucho trabajo, hermanos, quitar ese vocabulario. Pero ahorita, ya ni aunque me machuque, me sale una maldición. Gracias a Dios, gloria al Señor. Ya no me sale. Sí piensa uno cosas a veces, pero no salen, ya no salen. Entonces quiere decir que las vamos dominando. Y así cada uno, yo creo que tenemos áreas en nuestra vida que están muy, muy frágiles todavía, no han sido todavía eliminadas. No eliminadas, no pueden ser eliminadas, pero derrotadas, ¿verdad? Y entonces darle cabida a la nueva vida. La nueva vida tiene que ir dominando todo eso. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en esta área, ¿verdad? Él sigue haciendo en nosotros, nos está regenerando, en otras palabras. Hoy entramos al quinto ministerio y vamos a ver algo hermoso, hermano, que el Espíritu Santo hace con nosotros y que está haciendo y que seguirá haciendo. El Espíritu Santo nos ha sellado. Decíamos que era un sello. ¿Para qué sirve un sello? Ejemplo, algo que compras en la tienda que trae un sello de la compañía que lo hizo. ¿Por qué lo trae ahí? ¿Qué indica ese sello de la compañía que hizo ese producto? Que él es el dueño, ¿verdad? De allí salió. Él es el dueño, ya lo vendió, lo que haya sido, pero él dispuso de él. Él es el dueño. El sello, hermano, en este ministerio, no nada más es eso. Si es eso, en cierta manera, en una manera general, es que somos, ahora le pertenecemos a alguien. ¿Okay? Pero aparte de eso, es una garantía para nuestra futura redención. Es una garantía de que nuestra salvación un día, note. Por eso aquí entramos otra vez en el detalle. ¿Recuerdan el detalle de la semana pasada que decíamos que no se pierde la salvación? Porque no se puede perder, porque no es algo que dependa de mí, ni de usted, sino de Dios. Ahora, Dios conoce todo. Voy a entrar aquí en este detallito porque es prácticamente similar a lo que vamos a ver. Dios lo sabe todo, hermanos. Él sabe que Él conoce mi vida hasta que yo me vaya de este mundo. Y Él me da la salvación hoy. Y me la va a quitar en un mes. ¿Por qué? ¿Sabe qué me hubiera evitado yo como humano? Darle la salvación, porque se la voy a quitar en un mes. Porque si fallo, por una falla me la va a quitar, Él ya sabe que voy a fallar. Entonces, Él no puede, es ir en contra de su omnisciencia, hermanos. Pensar que me dio la salvación un día y que ahora me la puede quitar porque yo voy a fallar adelante, cuando Él ya vio que yo voy a fallar. Entonces, ¿no creen ustedes que se evitaría la pena conmigo de darme la salvación? ¿Para qué me la daba? Si yo la iba a perder en un mes o 2 meses o en un año o en 10 años, ¿para qué me la daba? ¿No creen ustedes? Viéndolo desde el punto de vista, o desde, no del punto de vista, pero algo usando el sentido común. ¿Verdad? Poniéndonos de ejemplo, hermano, nosotros. ¿Verdad? Ejemplo, yo he puesto mucho el de la motocicleta, ¿no? Es algo similar. Si usted sabe que su hijo se va a matar en 2 semanas, su hijo le pide una motocicleta ahorita, ¿se la va a dar, hermano? Si usted sabe que se va a matar en dos meses con esa motocicleta, ¿usted se la va a dar? Claro que no. Porque usted ya sabe, usted ya vio adelante. ¿Ve? Entonces, el sello, hermano, aparte es una garantía de que vamos a recibir la vida eterna. Ese es el sello. Dice en Efesios 1:13, dice, en Él también vosotros habiendo oído, note cómo comienza todo, esto es hermoso, porque así comenzó nuestra salvación. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, eso no fue lo que oímos al principio para ser salvos, la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y creímos. Y habiendo creído en Él, en Jesucristo, fueron sellados.
con el Espíritu Santo de su promesa. Sellados. O sea, a partir de allí, hermano, usted ya no se pertenece a usted mismo. Esto es increíble, el hecho de que Dios ha puesto un sello sobre nosotros indica muchas cosas. No es una sola cosa, indica varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, allá en 1 Corintios, capítulo 6, verso 20, nos dice que somos posesión de Dios. ¿Sí? Posesión de Dios, dice, porque habéis sido comprados. Note. Somos sellados, pero ¿por qué somos sellados? Porque hemos sido comprados por precio. Le costamos al Señor, hermano. Mire, a usted la salvación fue gratis para usted. Pero ¿a quién le costó? ¿Verdad? A veces no vemos ese concepto y perdemos, hermanos, perdemos el valor que tiene nuestra salvación en Cristo Jesús. Porque el yo pensar que simplemente Dios me dio la salvación por dármela y que fue fácil, es gratis, no me costó, pues yo la voy a... Es como todo, ¿no? Lo que no me cuesta. Lo que no nos cuesta no lo cuidamos. Somos así. Pero dice la palabra del Señor que hemos sido comprados por un precio. Costó mucho. Y usted sabe el precio que costó. Ahora, que no lo valoremos es otra cosa. Pero sí sabemos lo que costó, hermano. Ahora, a veces cuando la gente habla del precio que se pagó, se va a puros términos humanos y tampoco es bueno. Porque términos humanos son muy simples. Que una persona muera por otro, pero en este caso, hermano, aparte de que fue una persona que era Dios mismo. ¿Sí? Dios. No murió Dios, por supuesto que no. Pero ¿quién era la persona en Jesucristo? Hermano, lo que Jesucristo sufrió fue bastante fuerte y duro, muy difícil de entender. Y si nos ponemos a meditar un poco en él, vamos a ver que es muy doloroso lo que pasó. Pero si lo vemos en términos, hermanos, celestiales, o lo que equivale eso a lo que se logró con eso, queda muy poquito eso. Porque recuerden que Jesús, hermano, y este es el precio. No es lo que Jesús murió en la cruz, y fue sacrificado, y fue golpeado, y fue humillado. Eso es mucho. Pero ¿sabe cuál fue el verdadero precio que se pagó? Que Jesús, hermano, recibió todos los pecados del ser humano. Y por usted y por mí se hizo pecado. No pecador. Se hizo pecado. ¿Y qué es eso? ¿Qué fue la consecuencia al recibir todos los pecados del ser humano? ¿Cuál fue la consecuencia de eso para Jesús? ¿Cuál era para nosotros? El infierno, la paga del pecado en muerte, la muerte, separación de Dios completamente. Jesús, hermano, se separó totalmente de su Padre. ¿Cómo ve? Ese fue el precio que se pagó. Ese es el precio que costó mi salvación. Que Cristo, hermano, dejó su gloria y vino y se hizo hombre y murió y se humilló y fue hasta lo más profundo de la tierra, hermano. Ese es el precio que se pagó. Eso cuesta mucho, eso es mucho. Y por eso es que dice la palabra del Señor, ustedes han sido comprados por precio. Y nos invita, por eso no sigue diciendo ampliamente, porque la palabra a veces así es para que pensemos y meditemos. Y lo que nos invita a pensar es, ¿cuál fue el precio que se pagó? Y si notan, la palabra de Dios, hermano, está llena completamente del precio que se pagó por usted y por mí. Nos invita cada pasaje a meditar un poquito. Son comprados por precio. Así que lo menos que usted puede hacer, que es, según allí, glorificar a Dios, hermanos. Glorificar pues a Dios, ¿con qué? Vuestro cuerpo. ¿Y con qué más? Con vuestro espíritu. No el Espíritu Santo, hermano. Note cómo está escrito. ¿Con qué espíritu quiere Dios que lo glorifiquemos? Tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros y es que podemos glorificar a Dios de esa manera. Pero Él quiere que nuestro cuerpo, ¿qué tiene el cuerpo?
¿Qué está en el cuerpo? Pero ¿qué hay en nuestro cuerpo? Ojos, oídos, cabeza, mente, manos, pies. ¿Cómo podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo? Pensemos por un momento. Ahora, no solamente con nuestro cuerpo, recuerden que también somos trinos nosotros, y contamos con un espíritu, aparte del Espíritu Santo tenemos nuestro espíritu, el cual es el que fue puesto para relacionarnos con el Espíritu de Dios. Alma, cuerpo y espíritu. Somos alma, cuerpo y espíritu. Y cada cosa tiene su forma, su propósito. Cuerpo para recibir el alma y recibir el espíritu. Dos vidas. Una vida para relacionarme con lo físico y una vida para relacionarme con lo espiritual. Y entonces el Señor dice, ustedes fueron comprados y se pagó un precio muy grande por ustedes. Por lo tanto, lo menos que pueden hacer ustedes es glorificar a Dios con su cuerpo y con su espíritu, los cuales no son ¿de quién? ¿A quién le pertenecen? Un no creyente, hermano, él está libre de esto. Un no creyente está libre de esto. Pero un creyente, ni su cuerpo, ni su espíritu le pertenecen. ¿Por qué abusamos de ellos? Si no nos pertenecen. Dice el Señor que su cuerpo suyo y su espíritu son de Él. Nos selló, nos identificó. Estos son míos, estos son míos. Pero no solo eso dice, también lo que significa cuando nos dice, hermano, que fuimos, que nos selló, no solamente fuimos comprados, no solamente tampoco fuimos, como decía ahorita hace un momento, no solamente fuimos sellados como un sello el sello, vamos a decir que es la identificación a quien pertenezco, una de tantas cosas, ¿okay? Otra, también ese sello es la identidad de que yo he sido comprado y ya no soy yo. Yo no me pertenezco a mí mismo ni a nadie. Yo le pertenezco a Dios. Pero el sello también, hermano, es una garantía. Mire lo que dice Efesios 1:14. Yo le puse entre paréntesis el significado porque en el griego la palabra arras es garantía. Las arras, ustedes conocen lo que estamos hablando cuando hablamos de las arras, ¿verdad? Lo usan en los matrimonios. El matrimonio, esas arras es un compromiso que se hace, pero está garantizando que casi normalmente no se cumple la garantía, ¿verdad? Pero dice allí que es las arras, y yo puse la garantía, hermano, de nuestra herencia hasta la redención. Mi redención, mi herencia está garantizada, hermanos. Ese sello que Dios puso en mí, que es el Espíritu Santo, garantiza mi redención. Mi redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Segunda de Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado otra vez la garantía del Espíritu. Hermano, estamos garantizados. ¿Hay una garantía de que usted va a llegar al cielo, hermano? ¿O Dios miente? ¿Dónde quedan las palabras de personas que dicen que la salvación se puede perder? No, el problema es que nunca la tuvieron, más bien. Eso sí puede darse, que creyeron que eran salvos y nunca la tuvieron. Eso sí puede ser. Pero que se pierda, no, hermano. Porque esta palabra aquí indica que somos posesión de Dios, lo que estamos viendo, ¿verdad? Y la palabra arras también, en el griego es árrago, que en hebreo significa garantía. En nuestro vocabulario se refiere a un enganche, si usted quiere llamarlo así. Hay un enganche que se dio. Cuando uno compra un carro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué da? Un down payment en inglés. En español es un enganche. Se da un enganche. Si usted no sigue pagando más que el puro enganche, ¿qué pasa? Se lo quitan, ¿verdad? Pero el Señor dice ahora, aquí ¿en qué apoyamos nosotros esta garantía? ¿En seres humanos? No, hermano, Pablo está diciendo aquí que el Espíritu Santo es la garantía de Dios de nuestra futura redención. Esto significa que si alguien recibe el Espíritu Santo de Dios, está garantizado
está garantizando a esa persona que le va a salvar eternamente. Vamos a entenderlo, vamos a entender esto. ¿Cómo le llamamos o cómo le llama a usted cuando alguien paga el enganche y luego se va y no hace el pago final? Fraude. Eso es un fraude, ¿cierto? Alguien saca un carro, no hace su enganche y no da más, se va. ¿Cómo se llama eso? Fraude. No hace el pago final, es un fraude. Ahora, ¿es posible que Dios mienta? Díganlo. Por supuesto que no. Entonces, ¿dónde está puesta mi garantía? Si quizás si sea alguien, una persona normal del mundo quien me promete esto, a lo mejor yo me tengo que preocupar. Pero a mí quien me lo está garantizando es Dios, hermano. ¿Y Dios miente? No. ¿Es posible que Dios haga un fraude? No. Por supuesto que no. ¿Es posible que Dios pague el enganche, que Dios pague la garantía, que Dios promete que te va a salvar y no lo haga? Eso, ¿usted cree eso? Que Dios te diga te voy a salvar y no lo haga. ¿Usted cree que Dios es capaz de eso? No. Porque el Espíritu Santo es la garantía, hermano. Es las arras de nuestra futura redención. Es una seguridad de que vamos a entrar al otro lado. De que vamos a estar allá. Pase lo que pase. ¿Sí? El verso 14 nos dice, ¿verdad? Que es la garantía. La garantía. Tratando de decir que el Espíritu Santo también va a vivir, hermano, en ti hasta cuando Él venga. Esa es la garantía. Porque es el siguiente, es la parte que sigue de esto aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo vive en cada creyente, hermano. Es el siguiente ministerio. Mire, Dios primeramente nos garantiza que yo estoy salvado hasta el final, hasta eternamente. Mi redención se llevará a cabo al final, pero estoy garantizado. He sido sellado. Aquí el problema, hermano, es que algunos que creen estar sellados, ¿qué? No están, hermano. Yo hace poquito oí, no recuerdo a quién le oí, hablando de una persona que según había sido cristiano, pero ya no era. ¿A quién le oí? Hace unos días aquí, no sé dónde, pero lo oí. No sé si era en la reunión de pastores. Que conocí a alguien, que miré a alguien que antes era cristiano, pero ahorita ya no es. Caray, ya no es. ¿Cómo está eso? Entonces hay mucha idea de eso, hermano, mucho cuidado con eso. Jesús, el Señor nos garantiza nuestra salvación. Está garantizada por Él, no por nosotros. El problema aquí, como le digo, no puede existir eso de que eres cristiano hoy o mañana y luego ya no, porque eso tampoco no existe, no es normal. Eres salvo o no eres. Y si eres salvo para siempre. Nadie te puede quitar la salvación porque Dios te la dio. Y Dios no te va a quitar lo que Él te dio sabiendo que la vas a perder más adelante. Yo no lo haría. Yo no lo haría si yo con la hermana Dora le tengo un afecto especial y le digo, le voy a regalar no sé, cualquier cosa, un pastel. Pero si se porta mal, se lo voy a quitar. Entonces no le estoy regalando nada, ¿verdad? Porque se lo voy a quitar. Dios no es así, hermano. Hay muchas cosas que pueden hacernos pensar así, pero no. Ahora, lo que sí podemos aclarar un poco en este aspecto es algo, si usted quiere, nada más para tip o información. La salvación no se pierde, pero una persona sí puede caer de la gracia. Que queda en la condición como si no fuera salvo. ¿Cómo es eso? ¿Quieren saber un poco de eso? Para de perdido identificar a alguien así. ¿Alguien puede caer de la gracia de Dios siendo salvo? Sí. Una persona que no aprecie las cosas de Dios, que es un cristiano, quizás estuvo activo, ¿okay? Pero dejó a Dios, se fue, y ahora hace las cosas a su manera. Ya no toma en cuenta a Dios en nada.
esa persona, hermano, puede ser salva. ¿Okay? No es garantía, pero puede ser salva. Y puede caer de la gracia. Una persona que cae de la gracia, lo que deja de ser, hermano, es que la protección de Dios se le quita. Vive en sus propias fuerzas. Por eso usted lo ve que vive como, no le da frío ni calor, viene o no viene, está o no está, lee la Biblia o no lee, ora o no ora, no importa. Él hace cuando él quiere, como él piensa. Y va por el mundo, hermano, viviendo como todo el mundo, sin la protección de Dios. ¿Cómo ve? Porque Dios la gracia de Dios sí puede quitársele a una persona. ¿Qué es la gracia de Dios? No la gracia de salvación, recuerde. Vamos también a identificar esto porque a veces podemos confundir cuando hablamos de la gracia, que tiene dos conceptos diferentes. O sea, hay dos conceptos diferentes. El primer concepto es la gracia de salvación, ese es un favor inmerecido. O sea, en el original podemos identificar cuando está hablando de esa gracia, que es el favor inmerecido. Yo no merezco algo, pero Dios me lo da. Esa es la gracia de salvación. A la gracia que yo me refiero que una persona cae es la gracia del poder de Dios. La gracia es poder de Dios también. ¿Sí? Que de hecho también la podemos usar en la salvadora, porque cuando nos salva se usa el poder de Dios para salvarnos. Pero para identificarla y tener un concepto claro, la salvación es la gracia de la salvación es una gracia que le podemos decir, yo no merecía, pero Dios me la dio. ¿Okay? Ahora, cuando nos referimos a esa gracia, porque necesitamos de la gracia de Dios para caminar como creyentes, hermano, créalo. La gracia de Dios es la que nos sostiene en este mundo, no creo que es otra cosa. Entonces, si una persona cae de la gracia, cae de esa gracia. Y por eso es que no tiene el poder para nada. No hay fuerzas. No tiene fuerzas no está alimentado, no se alimenta, no puede alimentarse, no escucha, no se le revela, no, Dios no lo toma en cuenta. Es salvo, son de los que van a entrar, como dice la palabra, quemándose. Son unos. Esos son unos. Yo creo que esos son más bien. Los que van a entrar, dice que oliendo a azufre. Pero serán salvos. 1 Corintios capítulo 13, allí pueden ver eso, donde nos dice que el creyente que está en la gracia de Dios busca hacer las cosas que le agradan a Dios y entiende cuáles son las cosas que le agradan a Dios. Pero aquel que no toma en cuenta a Dios está fuera de la gracia de Dios y por lo tanto él no puede hacer nada que le agrade a Dios. Y esos, dice, los primeros recibirán recompensas, los segundos recibirán pérdidas. Y dice, entrarán como por fuego, pero serán salvos. Yo no sé qué va a pasar allá, pero una gran diferencia. ¿Okay? Así que, hermanos, la gracia ese es lo que estamos tratando de hablar aquí, de que la salvación no la perdemos, el Espíritu Santo es la garantía, es Dios mismo, y es lo que vamos a ver enseguida, que es Dios mismo que nos da esa garantía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive, ¿dónde? En cada creyente. Y esto me encanta a mí, ¿sabe por qué? Porque me hace entender muchas cosas. No solamente que Dios vive en mí, pero me hace entender muchas cosas. Dice el pasaje ahí en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, note aquí hay un sí. Eso sí y esos peros en la Biblia hay que tener cuidado. Aquí un sí. Sí es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Quiere decir que puede darse que en algunos no vive. Porque dice que ya no vivimos según la carne nosotros, sino según el Espíritu. Ahora, ese sí nos advierte, hermanos. Ese sí es una advertencia. Sí es. Así que usted no espere, hermanos, frutos de cristiano si no es cristiano. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno, aquí está la esperanza de Dios siempre, la gracia de Dios, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Así que, pues búscalo. No es de Él, es simple. Este ministerio, hermano, envuelve muchas cosas, porque el Espíritu Santo nos hace algo más todavía. Primeramente aquí nos dice que nosotros
debemos de caminar en el Espíritu porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, o sea, como obligación, ¿verdad? Si no lo tienes, hermano, no te preocupes, tú camina como quieras. Pero si tú tienes el Espíritu Santo de Dios viviendo en ti, el Señor espera que tú vivas conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Cómo podemos dividir esto? ¿Cómo podemos aclarar esto? ¿Qué es vivir en la carne y qué es vivir en el Espíritu? Mira, hermano, todo lo que hagas fuera de la voluntad de Dios es caminar en la carne, todo. No te voy a mencionar porque te pongo una lista grandísima, pero todo lo que tú hagas fuera de la voluntad de Dios es caminar en la carne. Ahora, eso lo hacemos voluntariamente, hermano, no crean que lo hacemos espontáneamente o lo hacemos inconscientemente, no. Ejemplo, ¿qué ejemplo podemos dar aquí, hermanos? Un ejemplo, denme un ejemplo de qué sería no hacer la voluntad de Dios sabiendo la voluntad de Dios. ¿Qué sería? A ver, denme una idea aquí. Una, para entender esto que estamos hablando. Porque yo digo que todas las cosas que hacemos fuera de la voluntad de Dios es caminar en la carne. Todas. A ver, denme una de muchas que hay. ¿Cuál sería una, hermano? Para entenderlo. Predicar el Evangelio y no lo hacemos, ¿qué es? Es estar caminando en la carne. Eso es una, ¿sí? Orar, pero no lo hago. Es caminar en la carne. Congregarme con mis hermanos y no lo hago. Es caminar en la carne, quiera o no. Visitar a un enfermo, algo que, no sé, por eso tenemos dones todos. Y si yo tengo el don de visitar y voy y no voy y lo tengo, pues estoy en la carne. Ahora vamos a calmarla allí porque yo sé que hay muchas cosas que podemos mencionar. Ahora, ¿cuál sería una de caminar en el Espíritu? Porque el Señor nos dejó cosas simples para entender. Para entenderlo, vamos a hacer un contraste entre lo que acabamos de decir. La hermana dijo, predicar el Evangelio. Si predico el Evangelio, ¿qué estoy haciendo? Caminar en el Espíritu. El no hacerlo, caminar en la carne. Y así cada cosa que mencionamos, ¿verdad? Simplemente volteela. ¿Qué es lo que Dios me pide que yo haga y he entendido que debo de hacer y no lo hago? ¿Qué es lo que debo de hacer al respecto? Eso es, hermano, es caminar en el Espíritu. Porque se da por sentado aquí que ya no vivimos según la carne nosotros. Mi pensamiento debe de estar más en el Espíritu que en la carne. Y parece como que estamos mal allí. Estamos al revés poquito. Así que el Espíritu Santo nos hace eso. Él nos hace vivir de esta manera, ¿verdad? Pablo es claro en esto y él advierte, dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ti, tú no tienes otra opción. No tienes otra opción. Debes de caminar en el Espíritu. Ahora, yo no creo que se está refiriendo a un cristiano que nació hoy. ¿O sí? No. De hecho, Romanos es una carta para discipular. ¿A quién se estará refiriendo? A cristianos como usted y como yo, hermanos. Ya tenemos un rato de caminar nosotros en el Evangelio. A él se está refiriendo Pablo. Ustedes tienen el Espíritu de Dios, ustedes deben de caminar en el Espíritu. Deben de estar caminando. Si es que el Espíritu de Dios vive en usted. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, pues vale, mejor regrésese y que le predique el Evangelio para que reciba a Cristo y entonces pueda. Es claro, Pablo es claro, hermano. No sé cómo no lo podemos entender tan simple, pero es simple, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo en este aspecto que estamos viviendo en este ministerio del Espíritu Santo vive dentro de nosotros? ¿Qué dice que el Espíritu Santo es en nosotros? Algo más hermoso. Mira, aquí está una profecía para entender más claro. Ezequiel nos decía en el Antiguo Testamento algo que venía. A ver, léalo a alguien. Alguien que tenga una voz bien fuerte. ¿Lo alcanzan a leer? Sí, ¿verdad? A ver, hermana Mari, usted déjeme señalar, si no, no lo vamos a leer. Es una profecía que se profetizó para nosotros en aquel tiempo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y si quitare de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ok, perfecto.
Las dos letras rojas, primero arriba, ¿de qué espíritu se trata? El nuestro. Dice que nos va a dar un espíritu nuevo, nuestro, carnal. ¿Para poner qué? Para poner un espíritu de Dios. Nos va a poner un espíritu nuevo, o sea, cuando venimos a Cristo, ¿qué cambia en nuestra vida? Empezamos a ver las cosas espirituales, hermanos. Sin Cristo nadie puede ver. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, el espíritu empieza a vivir, vive. Está muerto antes de conocer a Cristo. Viene Cristo a nosotros, ahora vive. Por lo tanto, es un nuevo espíritu. Estaba muerto, no existía. Los muertos no existen, los muertos están muertos. Pero ahora Cristo viene, nos da vida y ahora nos da el espíritu con vida. Nuevo. ¿Para qué nos dio ese espíritu nuevo? Dice ahí, para poner dentro de ustedes mi espíritu, hermano. Eso es lindo, hermano. Entender que Dios usó mi espíritu para colocársele allí. Eso es hermoso y es grande. Es para apreciar, es para decir, tanto así Dios me ama. Y sin importar de dónde vengo, quién soy, cómo fui, a dónde voy. Ahora, esa profecía se cumplió ya. Pero ahora, en la parte A de este mismo ministerio 6, dice, el Espíritu Santo nos hace su templo. No nomás viene a vivir en nosotros para que nosotros lo carguemos ahí como bebito. ¿O sí? No. Mire, hermano, es hermoso. Dice, o ignoráis. Mire a dónde pasa lo que pasa a ser el cuerpo, hermano. Por eso es que Pablo se anima a decir que glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Miren lo que dice aquí. ¿O ignoráis tú que tu cuerpo es el templo? ¿Tu cuerpo es el templo? ¿De quién? ¿Quién vive dentro de tu cuerpo? Ay, hermano, aquí hay cosas muy grandes, misteriosas, pero ahí están. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios y que no es tuyo. Lo estoy parafraseando, pero es lo que dice allí. Note, ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué cree que Pablo nos advierte tanto de cuidar nuestro cuerpo, hermano? De glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con mi vista, con mis oídos, con mis manos, con mis pies. ¿A dónde voy? ¿Qué tomo con mis manos? ¿Qué veo con mis ojos? ¿Qué escucho con mis oídos? ¿Qué pienso en mi mente? ¿A dónde me dirijo con mis pasos? Por eso, hermano, porque es el templo de Dios, el cual está en ti. Dios vive en ti, hermano. Dios, ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que con la palabra de Él se hicieron, hermano, vive dentro de ti, de mí. Y ahorita más adelante vas a ver cómo funciona eso, de que vive en ti y en mí, en todos los seres cristianos, todos los que somos cristianos, vive Dios. Lo vamos a ver cómo es que se logró eso más adelante, no sé si lleguemos ahí, yo creo que no. Pero por ahorita estamos viendo que ese Dios todopoderoso, hermano, está dentro de ti y dentro de mí. Y dice que lo que Él nos dio no nos pertenece, hermano. No es nuestro. Es Dios. Es de Dios. Todo es de Dios. ¿Sí? Cuando el Señor llegó, hermano, ahora aquí me puedo explicar yo un poco cuando leo ahora la Escritura. Ustedes recuerdan, y esto lo hago para entendernos a nosotros mismos un poco, hermano. Es hermoso cuando uno ve estos pasajes y luego lo relacionas con algo que aconteció allá. Y me hace recordar mucho a mí cuando Jesús llegó al templo. ¿Qué recuerdan de esa llegada al templo cuando venía con sus discípulos a Jerusalén? Y que llegó encontrando allí gente vendiendo palomas, borregas, chivas, todo cuanto querían vender. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Dice la palabra del Señor que se enojó y agarró un chicote y lo sacó del templo. Y les dijo, ustedes han hecho de mi templo, el Señor, cueva de ladrones. Aplíquelo a su vida. Apliquémoslo a nuestra vida. Es la forma de aplicar. Cuando yo medito en este pasaje que me está diciendo Pablo aquí, que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿qué estoy haciendo yo en el templo del Señor, hermano?
Porque si estoy haciendo lo que yo pienso, va a venir el Señor, hermano, y va a agarrar un chicote un día de estos. Y me va a dar una buena. Porque estoy haciendo de este cuerpo, que dice que es, vamos a ver qué dice. No está ahí, bueno, parece que no. Pero, ¿qué va a hacer con nosotros el Señor, hermano? Dice la palabra del Señor que si somos templo de Dios, Dios vive en mí. Y por lo tanto, ¿qué debo de hacer yo? ¿Por qué corrió los cambistas y los que estaban allí? ¿Por qué, hermanos? Dijo el Señor, escrito está. Note lo que les dijo a estos vendedores. Escrito está, mi casa es casa de oración. Y lo mismo dice de su templo, de su casa. Y su cuerpo y mi cuerpo es su casa. Y su casa, dice la Escritura, es casa de oración, hermanos. Vea que aplica muy fuerte, si lo aplicamos directamente, hermano, aplica fuerte esto. Cuando yo entiendo eso a través de esto y lo relaciono, cómo el Señor obró en un templo terrenal para enseñarme algo espiritual a mí, después yo me quedo admirado. Y allí es donde, chihuahua, ¿cómo le hago para ser mejor? ¿Verdad? Y deben de sacar fuerzas, una flaqueza y decir, yo quiero seguir adelante, porque yo soy templo de Dios. Y Dios quiere que lo honre, es casa de oración para Él. Él me ve de esa manera. ¿Ve? Pero no, es difícil, hermano. Sí, pero sí se puede. Esta afirmación no solo se refiere a los cuatro paredes, hermanos, sino a usted y a mí. Dice el Señor, mi casa es casa de oración. Y si ampliamos el concepto, encontramos que la misma Trinidad, hermano, vive en usted y en mí. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ven las tres personas? ¿Quién vive en usted? Dios. Pero, ¿para qué dividir, verdad? Si estamos tan claros. Está el Espíritu, está Dios y está Cristo. Esas tres personas, hermano, las tres personas viven en mí, viven en usted. Por eso es que, ¿cómo podemos pues nosotros, verdad, ser tan débiles en eso? Ahora, observemos una vez más, ahí Romanos 8:9, que es lo que estamos viendo ahí. Pablo no solo, hermano, lo llama el Espíritu, pero también le llama el Espíritu de Dios y también lo llama el Espíritu de Cristo. El Espíritu, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. ¿Son diferentes? No. Es Dios viviendo en ti y en mí. Dios viviendo en ti y viviendo en mí. Indicando lo mismo, hermano, que dijo Jesucristo en el aposento alto. ¿Recuerdan cuando dijo, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él? Voy a terminar este ministerio. Si nota, hermano, lo grande que es esto, como una pregunta, ¿sí? ¿Nota lo grande que es esto? Si el Espíritu Santo vive en ti y el Espíritu es el mismo ser que el Padre y que el Hijo y que el Espíritu Santo vive en ti, la Trinidad completa con todo su poder, con toda su gracia, con todo su perdón, con toda su santidad, con toda su sustancia, con todo, hermano, mora y vive en ti y en mí. Y esto es grandioso. Entender que ese Dios todopoderoso está en mí y está en usted. ¿Usted cree que va a haber excusa el día que lleguemos al cielo? De decirle, Señor, yo no podía. Meditemos en esto, hermano. En cualquier área que estemos flaqueando ahorita y que le lleguemos al Señor allá, no vamos a poder llegar. Que le lleguemos al Señor allá, Señor, mira, es que yo no podía. ¿Qué le va a decir el Señor, hermano? ¿Habrá algo imposible para mí? Sí, pero es que era yo. No, yo viví en ti. Tenías que dejarme trabajar a mí. Tenías que dejarme funcionar a mí. Tenías que tomar decisiones en mí. Y no lo hicimos. ¿Usted cree que va a haber excusas? No te va a mandar al infierno, hermano, porque tú eres salvo. Pero sí vas a recibir pérdidas. Y las pérdidas en el cielo serán grandes, hermano. Se notarán. Se notarán. Porque Dios es justo. Dios es justo, hermanos. Ok. Así que el Señor nos ayude.
Y que todo esto que estamos viendo del Espíritu Santo no lo veamos nada más como esa persona del Espíritu Santo, porque en verdad nos está mencionando y la función del Espíritu Santo por nosotros y a nosotros. Pero lo que estamos tratando de conocer es a Dios, hermano. Es Dios, es la esencia de Dios. ¿Sí? Él quiso manifestarse, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en diferentes funciones para poder llevar a cabo su obra redentora, pero Él es Dios en una sola persona. Más adelante lo vamos a ver en el siguiente ministerio, ¿verdad? El Espíritu Santo nos bautiza y ahí es donde se cumple el propósito de Dios. Aquí vamos a entender qué es el bautizo, hermano. No el que te sumerges ahí, el bautizo del Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se logra con eso? Y vas a ver cuánto, hermano, tenemos tú y yo de esto para beneficiarnos. Así que ahí nos quedamos. Hermana Mari de León, dele gracias al Señor, hermana, por este estudio y seguimos adelante. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias. Así es. Amén.